Hola, como lo prometido es deuda, hoy le voy a hablar de mí y de mi arte. Mi nombre es Alfonso Armando Guardia Chavarría y soy el segundo de 5 hermanos, de padre coclesano y madre chiricana. Desde muy pequeño me gustaba pintar y dibujar, y así yo fui descubriendo unos sentimientos que me producía el arte. Claro, en un camino un poco tormentoso y lleno de prohibiciones. Dichos sentimientos fueron lo que me inspiraron a hacer esta obra llamada Génesis. Siguiendo el recorrido de mi vida, siempre he sido una persona emotiva y sentimental y muy apasionada, pero siempre cuando una luciérnaga brilla, hay depredadores que se acercan y se llevan una parte de ti. Y es donde aprendes a reconstruirte, pero esa pieza no la vuelves a recuperar. Y así nació Las piezas del alma. Seguimos el recorrido de mi vida para llegar esta vez a mi inestabilidad emotiva y física, donde pasé por muchos espacios, casas y amores, y donde el tiempo no me permitía echar raíces ni llamarle hogar a algún espacio. Y así nace Entre las raíces de un corazón. Seguimos el camino lleno de obstáculos, pero también de sueño, esperanza, en donde el tiempo parece ser nuestro enemigo. Nos obsesionamos tanto por el tiempo que olvidamos vivir el presente. Y así surge Tiempo de Esperanzas. Siguiendo esta trayectoria de vida, llegamos al sentimiento donde la sociedad nos indica cómo debemos ser felices, ignorando nuestro corazón, que es el que sabe que nos hace feliz. Nos portamos como una marioneta, muda y a merced de los demás, solo para complacer a la mayoría. Y así nace La marioneta y el mago. Finalizando este recorrido de vida y arte, vuelven a surgir los sentimientos de autocontrol y autocensura, donde voluntariamente te metes en una burbuja para no escuchar a los demás y para poder escuchar tus propios pensamientos. Y así nace Hermoso, pero en una burbuja.
Yo viviendo con un artista fui influenciado para convertirme en otro, donde desperté la creatividad en mí y empecé a ver con los ojos de un pintor donde los colores no son solo los colores, sino emociones y sentimientos que enaltecen a la espiritualidad humana, y entendí lo que significa la palabra arte: creatividad, sentimiento, libertad y pasión. Bueno amigos, y ahora rompiendo el protocolo del video que te hicimos, Alfonso, con relación al arte, a tu vida en el arte y todo lo demás, quiero hacerte una serie de preguntas. Yo las conozco, las preguntas. Vamos a comenzar como por ejemplo, ¿qué opinión tienes tú como artista de pintura, de artes plásticas, de el arte en Panamá? Bueno, el arte en Panamá es un tema amplio, un tema bastante difícil. Es difícil vender arte en Sí, Panamá. es muy difícil. Necesitamos una cultura un poco más de arte para que las personas pues valoren a los artistas, a los pintores, todo tipo de arte, ¿no? que tenemos, ¿no? Pero en el caso que yo hablo es el de pintor. Sí, ha sido un camino bien difícil bueno, yo estudié artes plásticas. ¿A qué edad comenzaste con estas ganas de ser artista, de pintura, de artes plásticas? Bueno, yo comencé, no sé la edad exacta, pero... Estabas muy jovencito. No, joven, no, niño. Niño. Wow, desde niño. Bueno, sí, porque la verdad que cuando uno despierta alguna actividad artística, por lo general siempre es desde niño. Sí, de niño, la primera vez que logré crear una obra de arte infantil fue con un pedazo de cartón y un cepillo de dientes. ¿En serio? ¿Y de quién era el cepillo tuyo? Sí, no sé de quién era, pero creo que era un cepillo viejo. Tú sabes que a veces uno guarda su cepillo. Bueno, porque tú te imaginas el dueño de ese cepillo lleno de pintura y se va a cepillar. Bueno, era témpera, se le lavaba y ya quedaba. No. Pero así empecé y creé una obra de arte y fue muy bonita para mí en ese entonces, y eso fue lo que hizo que me conectara con el arte. Pero claro, todo el tiempo como niño había pintado. ¿Pero alguien te inculcó eso o eso fue innato en ti, que tú naciste con eso? O sea, ¿o viste a alguien de tu familia con ese talento? Sí, tengo familia pintores y también mi papá dibuja mucho. Sí. Sí, y mis tías también pintan. Y sí tenemos en las venas de la familia el arte. El arte por dibujar o pintar. Oye, qué bien, qué bien. Sí. Bueno, ahora voy a hablar algo de lo que yo he vivido estando con él, viviendo con él como amigo. Por ejemplo, nuestra casa es una galería de arte, como pueden ver. Hay cuadros por todas las paredes. Ya no hay paredes disponibles para colgar un cuadro. No. Este salón donde estamos ahora mismo es el salón Angostura, la Angostura, y el otro salón que está allá es el salón Zaratí. Afuera tenemos otra área donde también tenemos pinturas, que es la terraza, es abierto, se llama la terraza Guacamaya. En todas esas áreas hay pinturas. O el salón Guacamaya. En todas esas áreas hay pinturas. Entonces, cuando ha venido personas aquí que conocemos o personas que por primera vez vienen, es como la pregunta clásica. Oye, cuando me caigo. Es que estamos sentados. Pero porque me arrastra. ¿Esto qué ha sido? Siempre me arrastra. Siempre dice o preguntan: oye Alfonso, ¿cuánto tiempo te demoró pintar este cuadro? Señores, esa pregunta ya cámbienla. Pregunten mejor: oye, ¿en qué te inspiraste para pintar ese cuadro? O sea, está bonito, me gusta. Exactamente. ¿Cuánto vale? Te lo compro. Pero es difícil escuchar eso. Sí, es difícil para el pintor. Porque yo pienso que ¿cuánto tiempo te demoraste? Es una pregunta tonta. El tiempo que le tomó, pues, que podemos, de qué otra forma se puede hacer. Sí, exacto. Lo que deben valorar en la obra de arte es cuando ustedes la ven
Si ustedes sienten que la obra conectó con ustedes, les causó una sensación, le provocó una alegría, una tristeza, lo que sea, entonces ustedes compren su obra. Sí, claro, cómprenla. No le digan al artista, yo quiero que me hagas un águila, yo quiero que me hagas un... Esa es la otra, esa es la otra. Porque estás haciendo que un pintor pues no se inspire y no cree arte, sino está haciendo una pintura para que tú adornes tu casa y no para enaltecer tu casa. Así que bueno, sugerencia que yo les doy a ustedes cuando van a tratar con un pintor, busquen su catálogo de lo que el pintor ya hizo, claro, y compren algo que les inspire a ustedes. Sí. No los manden a hacer obras específicas. Digo, sí, obviamente tú puedes decirle, este es un tamaño, esta pared, me haces una pintura, claro, inspírate en algo que a ti te guste o algo. Ahí se puede entrar para que el pintor sea el creador. Se siente la libertad de crear algo que él piense que a ti te va a gustar. Exactamente. ¿Ves? Así que bueno, no sean muy exigentes con los pintores, déjenlos que crean, que ellos puedan hacer una obra de arte, porque donde tú le digas todo lo que tiene que hacer, pues ya no es una obra de arte, ya no la creó, él hizo lo que tú pediste y ya. Sí, exacto. Yo te quería hacer otra pregunta para de repente nuestros amigos se la preguntarán también. Por ejemplo, estos tamaños, esto se llama bastidor, ¿no? Donde uno va a pintar se llama bastidor. Sí, el lienzo. O el lienzo, pues. Pero creo que técnicamente es bastidor la palabra correcta, ¿verdad? Uno se caballete también le dice. Caballete también se le dice. Pero es todo, es la tabla donde está tirada la tela. Por ejemplo, cuando usted va a un lugar donde venden todos estos artículos, pero tú quieres pintar algo y no encuentras el tamaño de ese bastidor o de ese lienzo, ¿cómo haces? Tienes que hacerlo. Tienes que aprender a hacerlo y mandarlo a hacer. O mandarlo a hacer. Sí. Pero entonces para hacerlo uno mismo, tú tendrías que comprar la madera, ¿no? Una madera del tamaño para forrar la tela. ¿Qué tipo de tela usan? Lona, bueno, ya no es solo lona, tela, ahora se usan otras cosas, ¿no? Otro tipo de superficie. También están las paredes, los murales y todo eso. Así que ahora es un mundo abierto de creación, ¿no? Creo que ahora, y las canvas. Ahora el mundo es más abierto para crear arte que en la época, digamos, del Renacimiento, que eran fotografías prácticamente, entre más real se parecía a la imagen, más valor tenía el pintor. Y me acuerdo que él siempre me decía que en los tiempos de antes, de los pintores célebres, usaban clara de huevo para hacer la... Sí, ese eran para lo que eran los murales, no los frescos. Los frescos, sí, que eran los frescos. Pero, ¿qué función tenía Era para, ahí se le ponía pigmento y se diluía y ya creaba la pasta. La mano. Interesante, yo no sabía eso. El óleo, por decir algo. Pero era con la clara de huevo. Con clara de huevo, con clara de huevo. Así que... Sí, porque la clara de huevo seca de una vez. Sí. Ella seca rápido. Así que, bueno, es que el arte no... Yo sé que a mucha gente les aburre, porque lo he visto, lo he palpado y lo he sentido, pero eso es más de lo que ustedes pueden ver. El arte es un mundo enorme de información, de historia, de inspiración, no sé, es una cosa fabulosa. Es que mira, yo antes de estar metido en esto del arte con él, pues que él, cuando yo lo conocí, ya él estaba estudiando, todavía no se había graduado. Y en mi casa, donde yo vivía, no había ni un solo cuadro. Habían cuadritos así que uno compra en los almacenes, pero no era algo que una persona lo hizo con sus manos. Entonces, no le daba la importancia. Pero cuando ya él comenzó a pintar en la casa para hacer las tareas donde estaba estudiando, yo lo veía a él, pero él se transportaba en ese bastidor porque él es muy detallista y yo, wow, hay que tener mucha paciencia para dedicarle horas. Yo creo que en mi vida es lo único que yo tengo paciencia. Sí. En el arte. Y entonces fue ahí paso a paso donde yo comencé a apreciar lo que él hacía
y ya cuando tú ves el cuadro terminado en tu pared o alguien que se interesa el cuadro, para el artista eso es una cosa bien, es un halago, es algo muy bonito que alguien, pues una obra que tú hiciste la tenga en su casa. Sí, exacto, por lo menos cuando he vendido a una empresa que yo sepa que esa empresa tiene mi pintura en su pared. Sí. Me encantó, ¿te acuerdas uno que le vendía a una empresa que no voy a decir su nombre? Ajá, sí. Y eso sí me llena de orgullo, por supuesto que sí, o que esté en un banco, que esté... en una oficina, en una casa, sí, donde quiera. Por lo menos lo que están en nuestras instituciones de gobiernos son todas nuestras pinturas que las personas que estudiamos en el INAH. El INAH tiene su carrera universitaria que se llama licenciatura en Bellas Artes con énfasis en pintura. Y ahí te gradúas de instituto superior, son 5 años y nosotros cuando te gradúas pues tienes que donar una pintura y eso va para el Estado y el Estado la pone en alguna institución del gobierno. Sí, yo las he visto en los bancos. La mía, para echarle una historia de drama, pues nunca la verá. Cuando yo me gradué y fui a buscar Bueno, esa es una historia un poquito... Tu diploma, sí. Turbia, triste, para un pintor que estudió toda su vida y que quería ver... Pues cuando me gradué fue a buscar mi diploma. Ese día se hace una exposición y cuando yo llegué, pues mi cuadro estaba en el piso. En el piso. Y, porque pusieron una exposición en el Museo del Tucán, que le llamaban, no sé, ahora es la Escuela de Arte, ¿no? Ahora construyeron ahí... Sí, exacto, sí. Y ahí hicieron una exposición al aire libre y se les olvidó amarrar pues mi pintura. Sí, porque el viento la va a volar. Sí, las pinturas son complicadas porque son como barcos de vela. Sopla una brisita y te queda el cuadro así. Esa es una cometa. Wow, yo cuando tenía que estudiar era difícil cruzar las calles. Yo sentía que me iban a atropellar porque se soplaba. Entonces el cuadro estaba en el piso y nadie se había percatado. No solo estuvo en el piso, sino que había un hueco como un triángulo así. Debe ser que se golpeó con algo. Con una punta de algo le hizo un triángulo. Y nunca pude ver mi exposición el día de mi graduación. Así que, triste historia, pero bueno, es lo que vivimos los pintores. Hay otro tipo de drama que no voy a ondear en este tema porque yo quería hacer un video muy positivo para ustedes, que disfruten de mi arte. Espero que les guste. Recuerden que es lo que yo siento, es lo que yo lo plasmo. Y están inspiradas mucho en mi vida, en lo que veo, en lo que siento, en cómo está el mundo en el momento y muchas cosas así, ¿no? Ahora, nosotros humildemente invitamos a todos nuestros amigos de Aventuras con Canas. Por supuesto. Por si acaso les interesa algún cuadro, ustedes nos hacen el comentario, se comunican con nosotros. Pueden venir aquí a ver la cantidad de cuadros que hay bastante. Y conversamos a ver si usted lo quiere, le interesa para su oficina, para ponerle un espacio muy especial donde usted lo quiera poner. Así que yo en este video pues le mostré... Todas están a la venta. Sí, le mostré, recuerdo, creo que fueron 4 o 5, no recuerdo. Porque no quería hacer un video largo, ya yo entendí que es difícil estos videos de arte. Sí, es difícil. Hicimos un video de arte y bueno, no tuvo acogida. Sí, o sea, tuvo su... Pero el arte musical. Ajá, otro tipo de arte. Otro tipo de arte. Entonces yo no quiero que ustedes se aburran en estos videos y si quieren hacerle algo más Aventuras con Canas. Sí, sí. Así que bueno, nosotros vamos despidiendo. Así que ya sabe. Ricardo y yo, hicimos este video con mucho amor, mucho cariño y mucho respeto. A ver si logramos despertar ese puntito, ese picante de arte en todos ustedes. Y claro que sí, no se desanimen, vayan a estudiar arte. Si te está gustando el video o si te gustó el video, suscríbete, aquí está, ¿no? Que se suscriban, le das un like y nos comentas. ¿Sabe? Como lo que iba a decir, que Panamá necesita artistas y necesita gente que tenga ese amor hacia las artes. Sí, señores, porque el arte transforma a las personas. Y todas las profesiones son importantes en una sociedad. Algo que me estaba escapando. Él es el maestro Alfonso Guardia. Ahora, yo recibí clases de pintura del maestro, así que yo también tengo mis pinturas aquí, que también las tengo a la venta. Dicho sea de paso, ya yo he vendido 2 pinturas mías. Sí, ya vendió sus 2 primeras pinturas. Sí. Por ahí vamos a hacer el video de él.
y él trabajando. Él quiere hacer un video bien divertido para ustedes, así que eso viene. Sí, pero así que todavía no, vamos a hacerlo bien, porque nos gusta hacer las cosas bien. Sí, sí. Así que ahora sí, nos despedimos como nosotros nos gusta despedirnos. Hasta luego, amigos, y recuerden, suscríbanse a Aventuras con Canas. Ahí los queremos ver y que ustedes nos vean a nosotros. Así que hasta luego.